Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno saludarles otra vez. Vamos con la videoconferencia. En el día de hoy no vamos a realizar una videoconferencia explicativa de la videoclase número 3 del que se publicó el día de hoy. No, hoy vamos a platicar de otro tema que originalmente no estaba en el curso. Sin embargo, a mi criterio es muy importante, y aunque mucha gente lo diga y digan lo que quieran, pero es importante que toda la gente sepa los fundamentos de algo para poder realizar una tarea. Así que entonces yo quisiera impartir esta pequeña clase el día de hoy, tratando de ser lo más breve posible, y espero pues que todo salga muy bien. Vengo preparado el día de hoy, y como no sé cómo va a estar el clima, pues estoy grabando también esta videoconferencia por aparte, por si cualquier problema que tuvieran para poder verla a la hora de realizar la tarea, pues pueda yo también darles el link de un video aparte si no la pueden ver en la plataforma. Así que entonces vamos a iniciar con esta plática del día de hoy, y nuestra clase es parte de las conexiones del equipo multimedia, pero yo la llamé o la titulé Fundamentos. Antes de realizar cualquier conexión multimedia, es importante que ustedes tengan algunos fundamentos básicos para que ustedes no vayan a cometer tal vez alguna equivocación que podría resultar en alguna falla, en algún problema con las conexiones, o posiblemente también pueda provocar algún accidente en su casa o en su oficina. Cuando yo me refiero a accidente, me estoy hablando de que, por ejemplo, ustedes si conectan algo mal, que ese es el miedo de muchas personas o de la mayoría. Muchos se preocupan porque dicen, pero ¿y si lo conecto mal? ¿Y si lo quemo? Bueno, la idea es que ustedes aprendan a realizar las conexiones de los equipos multimedia, pero por eso es que yo decidí dar esta clase el día de hoy, porque yo creo que es importante que ustedes tengan los fundamentos. Así que entonces vamos a iniciar. Creo que fue suficiente introducción y vamos a dar inicio con la plática del día de hoy, la cual va a servir para realizar la tarea que les estaré dejando después de esta videoconferencia. Así que entonces vamos a iniciar con algo sumamente básico para este curso de conexiones y utilización de equipo multimedia. Una cosa es que ustedes sepan conectar las cosas, y otra cosa es que ustedes tengan algún concepto de lo que están haciendo. En este caso, ¿qué es el sonido? La mayoría de conexiones que ustedes van a realizar son sonido y video, pero la mayoría son sobre el sonido. Tenemos que saber qué es el sonido. Bueno, muchas personas lo saben, ustedes también posiblemente la mayoría lo saben, pero yo les coloco aquí un pequeño concepto básico de lo que es el sonido. El sonido entonces es toda variación de la presión de aire que pueda ser percibida por el oído humano. Se propaga por el aire en forma de oscilaciones. Hace falta una fuente que provoque la vibración. O sea, cuando un cuerpo vibra, crea esas oscilaciones. Esas oscilaciones viajan por el espacio, por el aire, y ustedes van a percibir esas oscilaciones en sus oídos, y el sistema auditivo que ustedes tienen lo va a percibir en cierto tono, alto, bajo, etc. Así que entonces tienen que saber que el sonido es cuando los cuerpos vibran y crean oscilaciones, las cuales ustedes van a percibir. Básico, ¿qué es el sonido? Es un fundamento que ustedes tienen que saber. Muy sencillo. Angélica, buenas tardes, gusto de saludarte, espero que me estés escuchando y viendo bien. Si me puedes confirmar por el chat, muchísimas gracias, te voy a agradecer mucho.
que me des un ok de que sí estamos bien con el audio y con el video. Así que mientras espero tu ok en el chat. Sí, estamos bien. Buenas tardes, todo bien, gracias. Ok, gracias Angélica, te agradezco un montón y gracias por estar presente en esta tarde. Como les mencionaba entonces, estos son fundamentos que yo necesito que ustedes sepan. Y como les dije al principio, esto no era parte originalmente del curso, pero yo decidí que sí era importante que ustedes lo supieran. Por eso es que cambié la videoconferencia explicativa de la videoclase número 3, que habla también sobre conectores y que tal vez es como que muchos dicen, bueno, esto ya lo conozco. Y lo cambié por los fundamentos antes de hacer una conexión multimedia. Así que estas son cositas muy sencillas que vamos a ver el día de hoy, pero que es importante que ustedes las sepan. Algunos o la mayoría lo saben, alguna otra persona no. Así que empezamos el día de hoy con el concepto de qué es el sonido. La oscilación, la vibración de cualquier cuerpo que va a generar oscilaciones, estas viajan por el aire y ustedes las perciben. Muy sencillo. Ahora, como estamos viendo, específicamente el sonido que generan los equipos, los dispositivos que ustedes van a conectar, vamos a ver, por ejemplo, fuentes de audio electrónico. Las señales de audio electrónico se consiguen de fuentes de componentes electrónicos. En este caso, cuando hablamos de fuentes de audio electrónico, nos estamos refiriendo a micrófonos, tocadiscos, que es algo muy antiguo, pero que uno nunca sabe cuándo va a encontrar un tocadiscos por ahí para conectar. Reproductores de cinta magnética que también ya no se utilizan, pero que uno tampoco sabe cuándo le va a tocar que conectar un equipo de cinta magnética antigua. Cuando yo hablo de cinta magnética, vamos a hablar específicamente de lo que eran los decks, que eran donde se colocaban los cassettes. Algunos de ustedes utilizaron cassette cuando eran jóvenes. Y bueno, yo sí utilicé discos, utilicé cassette, compact disc, y ahora pues todo es archivos de MP3 y MP4. Tenemos entonces discos compactos, receptores de radio, etc. Todas estas son fuentes de audio electrónico, de sonido. O sea, estos aparatos generan sonido, generan un audio electrónico. Aparte es que hay una fuente natural como nosotros, que generamos nuestra voz y que ustedes escuchan, pero también hay que decir que, por ejemplo, yo estoy utilizando esta computadora y los micrófonos de esta computadora para que el audio de mi voz, que es una fuente natural, viaje a través de este dispositivo y que llegue hasta ustedes, convirtiéndose en un audio electrónico. Y en este caso, la computadora y los micrófonos se convertirían en las fuentes de audio que van a llevar el audio hasta donde ustedes están. Acá, por ejemplo, les estoy explicando que cada fuente de sonido, obviamente, alcanza diferente valor en su tensión de salida. ¿Suena complicado? ¿A qué se refiere con diferente valor de tensión en su salida? No se preocupen, no se hagan bolas. Me estoy refiriendo a que cada fuente sale con diferente potencia. Cuando yo hablo potencias, por ejemplo, si yo les hablara así, calladito, casi no me escuchan, estoy hablando a una frecuencia. Pero si yo empiezo a subir el sonido de mi voz, sale mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Entienden? Cada fuente de sonido puede ir baja o puede ir alta. Así entonces, no se preocupen si no entienden este concepto. Y solamente está hablando de la potencia con que cada fuente sale. Hay fuentes que salen con una potencia pequeña y unas con una potencia más alta, dependiendo el uso del que se le vaya a dar. Y también hay un pequeño concepto que también dice, también varía su impedancia. Impedancia se le llama a la resistencia, ¿ok? No nos vamos a ahondar más, no vamos a entrar en conceptos matemáticos ni nada. Solamente está hablando de que también cada fuente ofrece cierta resistencia cuando sale el sonido. Solamente, ahí lo vamos a dejar. Cada fuente sale con diferente potencia y tiene una resistencia también. O sea, una resistencia de carga se le llama. O sea, para poder conectarle, por ejemplo, una bocina o un altavoz, que es lo que vamos a ver después. Pero acá necesito nada más que ustedes sepan esto.
el proceso de amplificación. Aunque ustedes no lo crean, en el caso de una fuente natural como es nuestra voz, también lleva un proceso de amplificación. O sea, cuando hablamos de amplificación no estamos hablando solo de aparatos, estamos hablando del proceso de amplificación. Y por ejemplo, nuestra voz empieza en todo nuestro aparato fonador que está acá, hecho por los pulmones, la faringe, por la boca, por las cuerdas vocales, por todos los conductos nasales. Todo esto de acá conforma nuestro sistema fonador, que es el que genera la voz. Y en este caso, nuestro sistema, nuestro amplificador natural en el cuerpo, es toda esta parte de aquí enfrente. Toda esta parte donde está la nariz, acá los occipitales, acá cuando sale de las cuerdas vocales, y dependiendo la fuerza con que venga nuestro aire de aquí adentro, es que generamos ese nivel de amplificación. Entonces, acá nada más les estoy colocando una pequeña gráfica para que ustedes sepan que hay un proceso de amplificación en los dispositivos electrónicos en los que ustedes van a trabajar. Ya sean teléfonos, en televisores, en amplificadores, en bocinas, lo que sea, tienen un proceso de amplificación porque a veces, como les decía anteriormente, la señal viene débil. Por eso es que en la presentación anterior estaba hablando de que hay señales que salen con alta potencia y otras con baja potencia. Ahora acá lo que estamos explicando es que los aparatos en sí, los aparatos electrónicos, también llevan un proceso de amplificación y no vamos a ahondar en electrónicamente cómo es el proceso. Pero ustedes tienen que saber de que lo que ustedes están conectando a veces lleva un proceso de amplificación para estas señales que ustedes les van a conectar. En este caso estamos hablando otra vez, vuelvo a repetir, de audio, de sonido. En el caso del video se trabaja más que todo, perdón, se trabaja más que todo con la calidad de la señal. Dependiendo la calidad de la señal de video, así puede ser una resolución baja. O sea, cuando ustedes miran el video, por ejemplo, la mayoría de ustedes miran videos en YouTube. Cuando ustedes le colocan la resolución más baja, se ve el video muy feo. Bastante muy sencillito, se mira horrible la imagen. Pero cuando ustedes colocan alta resolución, que en este caso va, no sé si sea, bueno, antes de que siga, cuando yo estoy hablando y muchos me dicen, ¿por qué está hablando de resolución? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en YouTube? Bueno, hay una opción abajo en donde hay una ruedita que sale abajo de cada video, que es donde ustedes colocan la resolución del video. Acá les va a salir una lista de las diferentes resoluciones. Puede ir desde 160 hasta un máximo de 720 o 1080. Esta es la calidad más alta de resolución, 1080. Cuando ustedes colocan esa resolución, si su servicio de internet es muy bueno, pues van a ver los videos en HD, se llama. Es un icono que sale también del lado izquierdo inferior de cada video y ustedes se van a dar cuenta que dice HD. Por lo común, ahora cuando ustedes se meten a YouTube, está activada la tecla de HD. Muchos la desconectan para que el video corra más rápido, porque a veces el servicio de internet es muy débil, es muy baja la banda en la que ustedes trabajan y pues a veces el video se ve demasiado lento en HD. Así que bajan, le quitan esa opcioncita de HD y ya el video se mira normal, aunque la calidad del video no es buena. Decimos entonces que cuando trabajamos en video hablamos de resolución y cuando hablamos de sonido pues vamos a hablar en este caso de amplificación, de ecualización, que es la calidad del sonido, cómo se escuchan toda la gama de sonidos en un audio, o sea, los bajos, los altos, los medios. No vamos a ahondar en eso, solo estamos diciendo que acá estamos hablando sobre un proceso de amplificación que existe en los aparatos y también en las fuentes naturales, así como nosotros cuando hablamos bajito y cuando hablamos muy fuerte. Entonces
Este es el proceso de amplificación que existe en las fuentes naturales y en las fuentes artificiales, en este caso los dispositivos. Acá coloqué esto, los modos de reproducción de sonido. En una videoconferencia anterior, cuando estábamos platicando de los conectores, de los tipos de conectores, yo les di una pequeña explicación cuando nos topamos con los plug, con los conectores tipo plug, los que son así, largos, y que tienen varios segmentos. Y yo les expliqué por qué es que tenían varios segmentos, porque habían de 2 segmentos y porque habían de 3. Y nos vamos a quedar ahí porque a veces hay conectores de 4, pero alguno me lo podría preguntar. Y lo único que les voy a contar es que los plug que tienen 4 es porque el cuarto conector es para el micrófono, ¿sí? Pero como acá estamos viendo conexiones básicas, entonces nos vamos a quedar solo en 3, que eran los 2 canales de audio y uno que es el negativo. Acá sí les estoy explicando que hay 2 modos de reproducción de sonido. Cuando solo hay un canal, o sea, cuando solo hay una línea de sonido, se le llama monofónico, se le llama monoaural, y es cuando hay solamente un canal de sonido. Pero cuando hay 2 canales, en este caso cuando ustedes han visto que hay una R y una L, cuando los conectores vienen en tipo RCA, que también ya lo vimos en los conectores anteriores, y nos damos cuenta que hay un rojo y un blanco. Eso nos está indicando que uno es un canal, el otro es otro canal. Cada conector de esos individualmente trae una línea que es el audio, y por lo común la parte de afuera, la parte redonda, en este caso de los RCA, trae el negativo. Y en el caso de los plug, pues el segmento que está hasta abajo por lo común es el negativo. Así que solamente necesito que ustedes entiendan que hay 2 tipos de sonido. Uno que es monoaural, que es de un canal, y ese lo utilizamos, este tipo de conectores los utilizamos cuando hacemos conexiones grandes de equipos. Y en el caso del estereofónico, del estéreo, que lleva 2 canales, es cuando son conexiones pequeñas, con plugs pequeños, para conectar cualquier tipo de equipo pequeño, que necesitamos que vayan las 2 líneas de audio en un solo conector pequeño, ¿sí? Si tienen alguna duda, Angélica y Herbert, por favor pueden escribírmela en el chat si algo no lo entienden. Si algún concepto que yo dije, alguna palabra que no entendieron, por favor escríbanmela en el chat para que yo pueda resolvérselas de la manera más sencilla o explicarlo de una manera más clara, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? Si estamos bien, continuamos entonces. Cualquier cosa me escriben en el chat, ¿ok? Bueno. Acá estamos explicando entonces las vías o canales de audio, que era lo que yo les comentaba. Entonces estamos denominando vías o canales a las salidas de un amplificador, identificados normalmente como izquierdo o derecho, o en este caso left o right, que ustedes lo han visto en todos los equipos o en los conectores o en los audífonos, que han visto que siempre trae una R y una L. Esto es left y right. Muchas personas hoy en día todavía se confunden un poco porque no saben por qué tienen una R y una L. Hay muchas personas que no lo saben, en serio. Entonces es porque te está indicando de qué lado tenés que colocar el audífono R, que es el derecho, y el izquierdo. Muchas personas dicen de que los 2 canales son iguales, y muchas veces sí es cierto, pero la verdad es que debería de estar un poco más bajo el izquierdo, porque el lado izquierdo es como para nivelar un poco, y supuestamente nosotros, la mayoría, somos derechos y utilizamos más el lado derecho de nuestro cerebro, así que a veces viene un poco más amplificado el derecho que el izquierdo. Entonces acá explico que hay 2 canales, un derecho y un izquierdo. En este caso, como les explico acá,
los dos altavoces, que en este caso un altavoz es una bocina o un speaker, como se dice en inglés, deben estar en fase. Cuando dice que no están en fase, es porque uno está o demasiado alto o demasiado bajo. Entonces, si hay este desfase y no se escucha igual, los dos no salen con la misma potencia, se dice que están desfasados, o sea que no están balanceados. Entonces ya no se escucha ese efecto estéreo, porque estéreo es cuando están los dos canales funcionando exactamente igual, ¿ok? Dos canales, izquierdo y derecho. Esto es algo que también muchas personas a la hora de hacer sus conexiones multimedia se van a preguntar, y ya lo expliqué un poco la vez pasada con la videoconferencia anterior. Los modos de reproducción del sonido multicanal. Acá se me pasó un sonido, perdón. ¿Qué es el sonido multicanal? Si ya hablamos de los canales o vías, quiere decir que si un estéreo era de dos canales, un estereofónico era de dos canales, ahora actualmente se manejan también más canales. Y la gente se preguntará ¿por qué? O sea, ¿por qué más canales? ¿Para qué? Bueno, aquí viene la explicación. Mediante técnicas digitales y mayor número de micros, amplificadores y altavoces, se conoce entonces como sonido envolvente. Viene de las salas de cine al ámbito doméstico. Necesita amplificadores especiales y necesita un mínimo de 3 altavoces, bocinas o speaker. ¿Para qué se utiliza el sonido multicanal entonces? Para crear ese efecto envolvente que le llaman también surround, y surgió porque en las salas de cine comenzaron a utilizar estos sistemas, en donde colocaban sonido adelante, sonido atrás, y la idea era que la gente pudiera sentir la emoción de todo ese sonido alrededor y que se escuchara un sonido ambiental, o sea que el sonido fuera por todos lados. Primero, la idea fue escuchar sonido por todos lados. Luego se creó el sonido multicanal específicamente para ciertos sonidos. No vamos a entrar a hablar de frecuencias ni nada. No se preocupen, no los quiero hacer bolas. Lo único fue que cuando crearon el sonido multicanal o el sonido envolvente, lo que hicieron fue de que hicieron primero amplificadores especiales con los canales que necesitaban para colocar estos altavoces, speaker o bocinas, y colocaron, por ejemplo, un par de bocinas enfrente que eran para los sonidos de voz de las personas. Colocaron una bocina atrás que era la que reproducía o captaba los sonidos bajos, los sonidos graves, o sea, cuando la gente dice el boom, 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 boom. Y por ejemplo, colocaron dos bocinas arriba que eran pequeñas, y esos captaban los sonidos muy altos, los sonidos agudos, y a estos sonidos los colocaron para que se escucharan, por ejemplo, los sonidos de los pájaros, los sonidos chirriantes, algún sonido pequeño así que fuera muy agudo. ¿Esto qué provocaba? De que creaba un ambiente total en toda la sala, porque escuchábamos las voces adelante, escuchábamos los booms atrás, escuchábamos sonidos arriba, y esto provocaba lo que se llama un sonido envolvente. Espero que esa explicación haya sido bastante clara. Buenas tardes, Ana María, muy buenas tardes, espero que estés muy bien y gracias por acompañarnos. Bueno, entonces estábamos platicando sobre el sonido envolvente, y para esto se requieren amplificadores especiales. Ahora los venden, y ahora pues antes era bastante costoso conseguir este tipo de amplificadores, pero si se dan cuenta, la mayoría de equipos de sonido que vienen ahora traen por lo menos 3 bocinas, por lo menos. Pero según he visto en todos los equipos de sonido, ya traen las famosas 5 bocinas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de 3, de 5, etcétera bocinas? ¿Por qué? Porque cada bocina
o cada speaker, cada altavoz es un canal. Y estamos hablando de el sonido multicanal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, compran unas bocinas para computadora, no sé si se han dado cuenta, algunas bocinas, algunos sistemas de bocinas de computadora trae o solo 2 o trae 3, porque trae 2 bocinas y una bocina grande, así como la que estoy mostrando acá en el dibujito, acá donde miran este punto rojo que está acá, una bocina como que parece cajita grande, gordita, y que muchas veces pesa. A este se le llama buffer, y este buffer es el encargado de los sonidos bajos, y es donde ustedes siempre van a escuchar los sonidos boom, o sea, el boom, boom, boom. Y las 2 bocinas restantes se van a encargar de los sonidos de voz, que son las frecuencias medias. Por eso muchas veces traen estas 2 bocinitas y la gordita, el buffer, que es la encargada de los sonidos bajos, y las otras de los sonidos medios. ¿Esto por qué se hace? Para que haya una mejor calidad de sonido y que ustedes tengan una mejor experiencia con el sonido que ustedes tienen en sus computadoras, televisores, etc. Ahora, ya he explicado, espero que se hayan entendido qué es el sonido envolvente. Creo que dije bastante sobre eso. O multicanal. Ahora vienen los tipos de sonido multicanal. Acá donde quiero que ustedes se den cuenta. Acá podemos decir que muchas personas conocen el sonido multicanal como un home cinema o cine en casa. También se conoce como teatro en casa. Yo por lo menos en mis tiempos, cuando yo comencé a armar mi teatro en casa, así se le llamaba, teatro en casa. Y era complicadísimo estar comprando cosa por cosa. O sea, yo tenía que estar comprando aparte de una cosa, aparte de las bocinas ambientales, aparte de las frontales, aparte del buffer. Era un relajo. Pero ahora pues ya todo lo venden junto. Acá estamos hablando de los tipos de sonido multicanal. Hay diferentes formatos y estos tienen un nombre. Hay de distintos canales. Hay un formato que es el formato que es como el subformato del formato que está aquí al principio. Acá, si se dan cuenta, hay dos formatos. No sé si logran ver mi puntito rojo. Primero hay un formato y luego están los canales que posee, el nombre o el subtítulo del formato, y los canales de este otro tipo de sistema de multicanal. Ok, entonces, por ejemplo, hay un formato SDDS que tiene 7.1 canales. Hay un THX que tiene 4.1 canales. ¿Se recuerdan? Lo voy a repetir otra vez. ¿Se recuerdan por qué les dije de que terminaba en 1? ¿Alguien se recuerda? Bueno, antes de continuar, Herbert, sí, el teatro en casa es un sistema de sonido envolvente, de sonido multicanal. Eso es lo que hace un teatro en casa. Pero se le va a llamar teatro en casa si está conectado como un teatro en casa. Ojo, si tiene todos los dispositivos para hacer un teatro en casa, sí es un teatro en casa. Pero si yo solamente tengo un amplificadorcito, un equipo de sonido que lo compré en X lugar, y solamente tengo, por ejemplo, un par de bocinas conectadas a ese sistema, no le puedo llamar teatro en casa. ¿Por qué? Porque aunque sea para hacer un teatro en casa, resulta que le tengo que conectar todas las bocinas y colocarlas en el lugar correcto para que se convierta en un teatro en casa. Por eso es. Y regresando otra vez, ¿alguien se recordaba por qué terminaba en punto 1? Bueno, aquí mismo lo estoy colocando. El 1 indica que es el altavoz de graves o subgraves. O sea, que por ejemplo, si un formato tiene 7.1 canales, quiere decir que tiene 7 canales y un
subwoofer o buffer, que es para los bajos. Todos los formatos que ustedes ven acá van a terminar en 1. Hay de 7, de 4, de 5, de 6 y básicamente esos son las cantidades de sistemas que existen actualmente, pero varían por el tipo de sonido, por la calidad de sonido, por el tipo de sonido envolvente. Ustedes por lo común cuando van al cine a veces miran una palabra que dice Dolby o sonido Dolby, y esto es porque es más conocido este formato que otros, el Dolby. Y el Dolby viene en diferentes formatos o canales que son 4.1, 5.1, 5.1 en otro tipo y 6.1, y hay un Dolby TS que es de 5.1. No se hagan bolas, repito, esto solo es para cultura general, que ustedes sepan los tipos de sonido multicanal que existen y que no se confundan cuando alguien les diga, es que yo tengo un sistema de tantos canales, tengo un sistema que es Dolby con tal canal. Por favor, si ustedes ponen atención a estos datos, pues ustedes van a saber por qué es que les hablan de 4.1, de 7.1, o si un vendedor les dice, es que este sistema tiene 7.1 canales. Entonces por lo menos ustedes no se quedan en el aire y dicen, ¿qué es eso? Están hablando de los canales o salidas de audio, salidas de sonido que tiene el equipo. Y van a saber que cuando les diga 7.1, van a saber que también consta de una salida para un buffer, para un subwoofer, que es para los sonidos bajos. ¿Sí? Ok, continuemos. Los sistemas de sonido o equipos básicos. Existen, por ejemplo, amplificadores que, como su nombre lo dice, son para amplificar el sonido y se utilizan en infinidad de lugares, en todos. Estos amplificadores, yo por ejemplo coloqué aquí un bonito diseño que es bastante retro, bastante parece antiguo, pero es un poco moderno y es un sistema bien básico. Un amplificador es un dispositivo que amplifica la señal de entrada. Ustedes ingresan una señal débil de sonido y amplifica el sonido. Es muy sencillo. Lo estoy tratando de explicar y aunque muchas personas se rían, pero hay personas que no saben qué es un amplificador. Entonces, para eso es un amplificador. Un amplificador muy básico solamente va a traer un encendido, un control de volumen bien sencillo y algunos botones, etcétera, para controlar, por ejemplo, las salidas o entradas de sonido. Este amplificador físicamente, pues yo lo estoy mostrando así, pero en concepto, un amplificador viene incluido en muchos dispositivos, por ejemplo en su teléfono celular, en su televisor, en su equipo de sonido, en muchos dispositivos, en su reproductor también de sonido, en su reproductor MP3, en cualquier tipo, vienen con un pequeño amplificador, aunque sea pequeñito, pero lo trae y eso sirve para amplificar las señales que salen de los diferentes dispositivos. Y aparte hay amplificadores como el que lo estoy mostrando acá, que son grandotes, que son para amplificar las señales para equipos mucho más grandes. Eso es importante que ustedes lo sepan. Hay amplificadores físicamente, así como se los estoy mostrando, y amplificador se le llama también al dispositivo que traen adentro cada uno de los dispositivos multimedia que ustedes trabajan, que sirve para amplificar la señal de sonido. Ojo, amplificadores de video, porque alguien va a preguntar, si hay amplificadores de audio, ¿hay amplificadores de video? Bueno, no en sí amplificadores de video. Lo que sí existe son para mejorar el video, para tratar de reforzar la señal para que, por ejemplo, de un punto a otro no se nos deteriore, porque a veces cuando un cable es muy largo se pierde la señal y se va volviendo más y más y más débil hasta que la señal que llega es muy fea, muy pobre, se le llama así. Entonces lo que hay a veces son reforzadores de video, de señal de video, así como también hay reforzadores o amplificadores de audio. Pero en el caso del video
solo es para reforzar la señal para que no se nos caiga por las distancias. Escuchen, estamos hablando de amplificadores de sonido. Bueno, luego están las mezcladoras, que son una especie de interfaces. ¿Se recuerdan de que en una videoconferencia anterior yo les hablé de las interfaces? Bueno, un mezclador es también un dispositivo que a veces, no todos ustedes obviamente, se van a encontrar con una consola o con un mezclador. Y estos dispositivos se utilizan para audio profesional, y hay otras pequeñitas que también pueden usarse en casa, pero casi todas son para un trabajo de audio. Y estas sirven porque estas tienen también entradas de sonido y salidas, y muchas veces traen pequeños preamplificadores, se les llama. No son amplificadores, preamplificadores. ¿Por qué? Porque a veces sirve para poder para poder ingresar sonido mediante la consola, y luego lo que se hace es que la amplifica un poco para luego pasarla a un amplificador como el que tenemos arriba, y así la señal sale mucho mejor. Muchos de estos mezcladores sirven para, literalmente como dice su nombre, mezclar los sonidos, y también a veces traen opciones y algunas palanquitas, botoncitos que sirven para mejorar la calidad del sonido. Hablamos de dos cositas muy sencillas, que es el amplificador y el mezclador de sonido. Acá tenemos entonces lo que es la denominación de fuentes de audio. Una fuente de audio dijimos entonces que era cualquier fuente que produzca sonido, audio. ¿Qué tenemos acá? Micrófonos, que ustedes los pueden ver en diferentes formas, pequeños, grandes. Tocadiscos, platos, fonos, que son esos tocadiscos antiguos que ustedes ven, pero vuelvo a repetir como les decía al principio. Yo lo coloco acá porque muchos dirán, pero ¿por qué está hablando de tocadiscos? O por ejemplo, ¿por qué habla de magnetófonos, de cassette, de platina? Pues resulta que a veces pasa que uno nunca sabe dónde está, y eso me ha tocado a mí a veces, que trabajar con equipos muy antiguos y conectar equipos muy antiguos. Y tienen que recordarse ustedes de que por lo menos tienen que saber qué es eso, o por qué, de dónde salió eso. Bueno, equipos antiguos, uno nunca sabe, siempre hay que mencionarlos. Bueno, tocadiscos, magnetófonos, que eran unos aparatos súper antiguos. Cuando hablamos de cassette, algunos se van a recordar de los cassettes que muchos utilizamos para grabar música y para escuchar. Sintonizadores de radio, estamos hablando de fuentes de audio, ¿ok? Reproductores de discos compactos, reproductores de discos versátiles como son los DVDs, y entradas o salidas estándar, que son las líneas que son line, que pueden ser auxiliar, o el nombre con el que se identifica a la fuente, como video, PC, TV, etc. Estas son fuentes de entrada y salida de audio. La última parte, o la última frase que yo les coloqué acá, antes de donde dice in-out, es importante que ustedes lo sepan. En la mayoría de dispositivos multimedia van a encontrar que en las salidas y entradas de sonido o de video lo dice que esto es video, dice que es para PC, dice que esto es para TV, dice line, o sea línea. Y cuando dice line, línea, se está refiriendo a una línea de audio, o puede ser una línea de video, pero también lo va a indicar. Cuando dice aux, se está refiriendo a un auxiliar, a un canal auxiliar, y este puede ser un auxiliar de entrada y nos puede servir para muchas cosas. Ahora sí, el concepto de in-out. Cuando yo hablo de in y out, es porque estamos hablando de la entrada y la salida del audio o del video. Muchas personas a veces se confunden cuando ven estas cosas, y más adelantito de esta presentación se van a dar cuenta por qué. Puede aparecer como input, puede aparecer como output, puede aparecer solamente como in o como out.
y en algunos casos aparece solo como un símbolo de una flechita que va hacia adentro y otra que va hacia afuera. Esto pasa principalmente en las computadoras, pero en la mayoría de los aparatos ustedes van a encontrar in y out, que es lo más común. Pero es importantísimo que ustedes lo sepan, porque muchas personas no pueden conectar un equipo porque no saben dónde conectar. O sea, si va en la entrada, si va en la salida, o de dónde a dónde lo coloco, ¿ok? Bueno, acá por ejemplo estamos hablando de unos ejemplos como la salida de auriculares, la salida de altavoces, y así ustedes van a encontrar muchos dispositivos en donde van a ver esto. Dos conceptos bien sencillos, pero que mucha gente no sabe. Los tipos de salida o de potencia que existen en los equipos de sonido. Esto lo voy a ejemplificar cuando ustedes ven o van a comprar un equipo de sonido a un almacén. Resulta que ustedes ven un equipo de X marca y dice, por ejemplo, 20.000 vatios. Escuchen bien, dice 20.000 vatios. Y en otros dice, por ejemplo, 200. Pero todos dicen, wow, este de 20.000 tiene mucha más salida. Y este de 200 pues es mucho más chiquito. Pero a veces dice 20.000 vatios. Pero no especifica, por ejemplo, en este caso, si es RMS o si es pico, se le llama. ¿Qué es RMS y qué es pico? Bueno, RMS es la potencia real de salida. Eso sí, con un altavoz, un speaker o una bocina conectada. Entonces, cuando ya está la bocina conectada, podemos medir la salida. Esa es la salida real. Si un equipo, por ejemplo, les dice 200 vatios RMS, esa es la salida real. Pero cuando no tiene carga, puede aparecer una potencia o una medición que es la que muchas empresas utilizan para colocar la promoción de sus equipos, que es la potencia pico. La potencia pico es la potencia máxima o de pico capaz de entregar un amplificador. Siempre va a ser mayor que la RMS. Pero como ustedes verán, esta medición es solo como una medición del equipo que no es real. O sea, se hace para dar es como que si yo les dijera, por ejemplo, este equipo fue diseñado con una salida de 10.000 vatios. Pero este dato es como teórico, es como técnico. Es un dato que es como una especificación técnica del equipo. Pero aparte es la salida real de un equipo, la RMS. Esta salida RMS sí es real y es con carga. Y esta es la que nos tiene que servir para poder saber cuánto es realmente la salida de un equipo. Por eso es que cuando uno va a comprar un equipo, pregunta por un equipo, uno podría preguntar, mire, yo no quiero esta potencia de 20.000 vatios, yo quiero que usted me diga cuál es la salida real, RMS, de este equipo. Y el vendedor, si sabe, cosa que algunos no saben, les tiene que dar el dato. Mire, verdaderamente son 100 vatios RMS. Entonces ustedes van a decir, entonces sí, ahora sí le creo. Entonces, estos dos datos, aunque no lo crean, les pueden servir para la hora de realizar sus conexiones de equipo multimedia. Tienen que saber qué es la potencia RMS real y cuál es la potencia pico, que es solamente una potencia máxima y que es como un dato, como una referencia técnica de la salida de un equipo, ¿sí? Muy bien, esto es bien rápido. Clasificación de las señales de audio analógico. ¿Por qué hablo de audio analógico? Aquí me tengo que volver a parar otro ratito, perdón. Existe audio analógico
y audio digital. Algunos saben la diferencia, otros no. El audio analógico es, por ejemplo, mi voz, que sale desde una fuente natural, y un audio digital posiblemente va a salir de un equipo de sonido o de un equipo electrónico, y es generado literalmente por algo físico, algo no natural obviamente. Entonces, uno es analógico porque se genera naturalmente, es una onda normal que sale de cuando vibra un cuerpo. Cuando ustedes, por ejemplo, tocan una campana, ese es audio analógico y sale de una fuente y viaja en el aire. Y en otros casos, pues si yo agarro un aparato y yo lo enciendo y sale sonido, por ejemplo, de una grabadora o algo, pues ese audio pues puede venir de algún archivo, por ejemplo, de su reproductor de MP3, etcétera, y es audio digital que se trabaja aparte. Ya no es un audio analógico, no es creado. Pero en el caso del audio analógico hay distintos tipos de características físicas del soporte o de la fuente, y se clasifican por el nivel de su salida. Puede ser un nivel bajo de tensión y alta impedancia, o sea, alta resistencia, de alto nivel de tensión y baja impedancia, señales de audio balanceadas, que son de bajo nivel. En estos tres casos se utilizan dos vías o dos canales, o sea, estéreo, con dos canales, para transmitir la información en formato estereofónico. Se preguntarán ustedes, ¿por qué les doy estos datos? Algunos tal vez no los van a entender. Pues cuando habla de que hay diferentes salidas de sonido de bajo nivel de tensión y alta impedancia, es porque en algunas bocinas, bueno, en todas las bocinas, y hay, bueno, algunas de computadora a veces no lo traen porque son muy patitos, pero en la mayoría de bocinas dice, por ejemplo, esta bocina es para 100 vatios RMS, por eso era la referencia de esta presentación. Esta bocina es para 100 vatios RMS con una impedancia, escuchen bien, con una impedancia de 4, puede ser de 8 o de 16 ohms. Este es el dato de la impedancia, o sea, la resistencia. ¿Y por qué les estoy dando este dato? Porque en base a, por ejemplo, las características de una bocina, así la voy a conectar, por ejemplo, a una salida de un equipo o de un amplificador, principalmente en un amplificador. ¿Por qué? Porque el amplificador también trae las mismas especificaciones, o sea, que si no lo hice en el amplificador, en el manual va a decir, este amplificador es para colocarle bocinas de 100 vatios, 4 ohmios. ¿Por qué hay que leer esto? ¿Para qué nos sirve? Pues resulta que así como nuestras salidas de un amplificador tienen una característica y nos dice para qué es, así agarramos nuestros speakers, bocinas, y tenemos que buscar las que funcionen, las que sean ideales para conectarlas a nuestro amplificador. Entonces, como les decía, si una bocina dice 100 vatios 4 ohmios y nuestro amplificador dice que es para bocinas de 100 vatios 4 ohmios, muy bien, podemos conectarlos. Pero si yo, por ejemplo, agarrara este amplificador que dice para bocinas de 100 vatios 4 ohmios y yo tengo una bocina que dice 20 vatios 4 ohmios, ok, veamos, 100 vatios y la bocina es de 20, es bastante diferencia, ¿verdad? Y los ohmios, este dice que es para 4 y este que es para 4. Dice lo mismo en el dato de abajo. ¿Lo puedo conectar? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría? Bueno, si mi amplificador tiene mucha más salida que una bocina que lo resista, va a suceder que yo la podría conectar con el volumen hasta abajo de mi amplificador y que empiece a subirlo
y va a empezar a sonar mi bocinita. Pero conforme la vaya subiendo, van a escuchar ustedes que la bocina no va a resistir. Y en un momento dado, si nos pasamos de esos 20 vatios que aguanta esa bocina, lo más probable es que la bocina se queme. Entonces, ¿por qué les doy estos datos una vez más? Porque son datos que ustedes tienen que saber para no solamente conectar las cosas. Y bueno, ya sé conectar esto y conecto acá y conecto acá. Pero también hay que leer, hay que ver, hay que utilizar los ojos para ver qué tipo de características tiene un equipo con otro para saber si lo puedo conectar o no. Obviamente esto pasa solo con equipos grandes. Cuando ustedes hagan sus conexiones que vamos a aprender con equipos pequeños, con el equipo multimedia que se trabaja actualmente, pues no van a tener que ver tanto eso, no hay tanto problema. Pero sí es importante que ustedes lo sepan para futuras conexiones que ustedes hagan. Bueno, continuemos. Esto ya lo habíamos platicado en las dos clases anteriores. Acá hay varios tipos de conectores que ya los habíamos visto. Hay RCA, hay este tipo line, este tipo DIN, que es el que tiene muchos puntos. Acá con el botoncito, con el puntito rojo se los estoy mostrando. Y acá abajo pues hay distintos tipos de plug que también ya los vimos en las videoconferencias anteriores. Aquí está el XLR, que es muy usado para audio también. Y los cables muchas veces que tienen algunos de estos conectores, principalmente los XLR y los DIN que están arriba, traen un recubrimiento especial. Solo por curiosidad, ¿saben ustedes por qué traen estos recubrimientos, estos cables con un montón de capas? Bueno, estos recubrimientos son para que la señal no se escape. Se le llama para que no haya pérdida en la señal. Para eso sirven estas capas que traen los cables. Solo es por curiosidad un dato así rápido. Bueno, aquí hay más tipos de conectores y se los muestro porque ustedes van a ver, por ejemplo, los que están aquí al principio, estos que tienen así como conectorcitos rojos y negros, y el que está a la par, lo van a ver mucho en bocinas. Y muchos dicen, ¿por qué traen este conector? ¿Y por qué no traen los que nos enseñaron también ¿por qué no traen plug? ¿Por qué no traen RCA? ¿Por qué no traen DIN? ¿Por qué no traen XLR? Bueno, algunas bocinas o equipos de sonido traen estas entradas o salidas que están acá, que son solamente para que ustedes metan el alambre y no utilizan ni plug, ni conector, ni nada. O sea, es lo más sencillo del mundo que hay. Acá abajo hay otro tipo de conectores, siempre el mismo tipo de protección para los cables. Acá tenemos lo que es la gráfica de lo que es un típico cinema casa, o sea, un teatro en casa. Es una conexión que no se las estoy mostrando en específico, solamente es para que se den cuenta de lo que les platicaba. Acá, por ejemplo, en la parte de atrás del sillón que está aquí atrás, ustedes ven unas bocinas pequeñas. A esas se les llaman las ambientales o surround. En la parte de enfrente, izquierda y derecha, está literalmente los dos canales, izquierdo y derecho. Acá a la par del televisor está la bocina gordita que le habíamos dicho que es el subwoofer, que es para los sonidos graves. Y si se dan cuenta, encima del televisor hay una bocina encima. Tal vez alguien dijo, esto no es una bocina, es una caja. No, es una bocina, y es la bocina central, que por lo común se utiliza para las frecuencias medias, o sea, la voz. Todas estas bocinas, si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 bocinas, pero se recuerdan cuando vimos lo del sonido multicanal. Ok, ¿qué tipo de sistema sería este entonces multicanal? Son 5 bocinas y un subwoofer. Y decíamos que el subwoofer es el punto 1. Entonces este sistema tiene 5.1 canales. 5 bocinas y un subwoofer. Son 5.1 canales. Es un sistema Dolby de 5.1 canales.
solo es gráfico nada más. Después vamos a ver lo de las conexiones, que es lo más importante de este curso. Pero es solo para que ustedes vean cómo se conecta por lo común un sistema o un home theater, un teatro en casa. Bueno, aquí hay pequeños detallitos de las conexiones que lleva un amplificador. Aquí les estoy mostrando que hay un control de volumen, tiene pequeños controles de balance, un botón de balance en un amplificador o en un equipo, o hasta en las bocinas de la computadora hay un botón de balance, y eso sirve para pasarse de un lado a otro, de pasarse del derecho o al izquierdo. Por lo común se deja en medio para que los dos canales suenen igual. Traen botoncitos como por ejemplo controles de tonalidad, o sea tono, dice tone. Y estos dos botoncitos, hay uno de graves y uno de agudos. Entonces ustedes pueden acentuar más los graves, o sea el boom boom boom, o los agudos pueden hacerlo, pueden darle mucha más salida a los agudos para que puedan escuchar los que a veces se escuchan. También tenemos aquí a veces una elección de salida de altavoces. Esto es muy común. Traen un botoncito que es para activar y desactivar las bocinas, o sea las salidas. También a veces traen un botón para seleccionar la salida o dispositivo que tenemos conectado en el amplificador. Aquí ya vamos a entrar un poquito a las gráficas que les voy a mostrar. ¿Por qué un botón de selección de fuente o de fuente para o de fuente de entrada? Porque muchos amplificadores y dispositivos, hasta los equipos de sonido, traen botones para que uno escoja qué es lo que quiere. Por ejemplo, si quiere conectar el radio, si quiere conectar el reproductor de MP3, si uno quiere conectar la entrada auxiliar, etcétera. Entonces este botón sirve para poder seleccionar la fuente que queremos meter en el amplificador, ¿sí? Ok. Y entonces estas son las características básicas de un amplificador. ¿Estamos claros? Ana, Angélica, Herbert, ¿alguna duda? ¿Algo que les cause temor, angustia, estrés? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ok? Cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Okay. Bueno, acá entonces vamos a empezar. Aquí es donde, aquí es donde ya la gente se comienza un poquito a estresar. Pero no, ustedes no se van a estresar. Vamos a empezar entonces, porque este curso es conexiones básicas y utilización de equipo multimedia. Bueno, en este caso yo me voy a enfocar mucho en las conexiones. Y acá les estoy mostrando un panel típico, un panel común, sencillito, de las entradas y salidas de un audio, de un equipo. Por lo común ustedes van a encontrar, esto es para audio, ¿ok? Es para sonido. Ustedes van a encontrar entradas, y aquí lo dice, audio input, era lo que estábamos diciendo. Y aquí dice un out, que es la salida. Aquí si se dan cuenta en audio input, tenemos rojo y blanco, o sea están los dos canales que ya habíamos platicado. Acá pueden conectar porque las conexiones van rojo y blanco, ¿ok? Nunca vayan a conectar blanco y blanco porque entonces siempre van a escuchar solo un canal. Tienen que conectar los dos, blanco y rojo. Estos siempre van a ir por lo común verticales y les indica qué tipo de entrada es. Esta por ejemplo es para poder conectar una entrada de disco compacto, o acá dice VCD, pero imaginémonos que es un DVD. Aquí hay una entrada auxiliar y acá hay otro tipo de entrada que dice AC3. Al fin y al cabo estas son tres entradas de audio. Eso es lo que me interesa que ustedes se den cuenta. Y hay una salida de sonido. Quiere decir que aquí podemos hacer tres entradas de sonido acá a la par del lado izquierdo, y ustedes tienen acá una salida. Aparte es que ustedes acá tengan las salidas para las bocinas o speakers, para las salidas de las bocinas grandes con las que ustedes escuchan el audio muy grande.
¿Se recuerdan de lo que les platicé hace un momento? Bueno, aquí el equipo de sonido en la parte frontal, etcétera, debe decir qué tipo de salida de amplificador es, cuánto de salida tiene. Y acá se dan cuenta que dice 4 u 8 ohmios. Acá lo que les está diciendo es que pueden conectar una bocina de 4 o 8 ohmios. No importa cuál de las dos, eso es bueno. Y acá también les está indicando de que el rojo se está refiriendo al más y el menos al negativo. Acá, rojo positivo, negro negativo, ¿ok? Bueno. Y decíamos que blanco es izquierdo y el rojo es derecho. Igualmente no se le puede decir más y menos porque acá estamos hablando de sonido. Pero en el caso de las salidas grandes, como es una salida de amplificador, pues no hay que confundirlas, porque si no eso podría afectar a nuestra bocina o hasta la podría arruinar. Acá entonces mostramos ya un dispositivo distinto. Ya hay un dispositivo en donde no solo tiene entradas analógicas de sonido comunes, sino que ya trae entradas y salidas digitales. ¿Y por qué digitales? Porque acá abajo de esta entrada, de este amplificador, del lado izquierdo, donde va el puntito rojo, no sé si lo logran ver, están todas las entradas de audio y video que ustedes pueden conectar, entradas y salidas. Acá del lado derecho, acá donde va el puntito, están las salidas para las bocinas, con su más y menos. Pero si se dan cuenta, ya en la parte de en medio hay un tipo RCA, pero este RCA es amarillo y es para video. Pero hay un tipo de RCA que es para señal digital, y eso se los va a decir en el conector. Allí no pueden conectar una señal normal de un DVD, sino que es específicamente para una entrada de video digital, y eso lo va a decir el otro equipo del que traigan la señal. Mucho va a depender de los equipos que ustedes vayan a interconectar. Tienen que ver las características de uno y las características del otro, ¿ok? No quiero que se me vayan a confundir. Ahora, acá abajo también hay otro tipo de conector que es también para audio, pero es digital. Y aquí arriba se van a dar cuenta de que están un montón de entradas HDMI, que es para video digital. Y el primerito que está aquí a la izquierda a veces dice HDMI ARC, ARC, y este HDMI combina video y audio. Esto sirve para poder aprovechar y conectar de una vez video y audio. Acá tiene otras conectadas como para línea, para el cable de red, para el cable de internet, imagínense. Y otras conexiones acá que son para coaxial, y estas que están acá que a veces son para antenas tipo alambre para poder conectar hacia afuera. Bueno, entonces este es otro tipo de ya entrada de paneles que muchas personas se asustan cuando lo ven porque dicen, ¿cómo conecto todo esto? Y la verdad es que no es tan difícil, solamente hay que tener paciencia para conectar cosa por cosa, y eso también es dependiendo lo que ustedes tengan a la mano. Acá se los muestro un poquito más de cerca, y acá hay otro tipo de entradas que lo vimos en las videoclases, que son tipos de conectores. Y acá, por ejemplo, acá les dice en la parte izquierda, este conector que está acá que dice PC in, aquí donde está el punto rojo, aquí lo ven. Dense cuenta que dice PC in, o sea, es entrada para una PC, para una computadora. Entonces este tipo de conector que se llama VGA, que ya lo vimos en otras pláticas, acá se conecta a la computadora y es precisamente para el video. Este VGA es para video,
Y aquí abajo tiene una entrada de conector 3.5 milímetros, o sea plug, que es para el audio. Esto es entrada. Por lo común, las entradas y salidas vienen encerradas en círculos y se completan todas. Acá se completa todo el círculo para que ustedes no se confundan y no se pasen para otro lado. Por ejemplo, acá también dice video in, y este es un cuadro que es un cuadro tal vez completo de aquí hasta acá, del 1 al 5, porque todo es entrada, pero hay diferentes tipos de entrada. Acá por ejemplo hay un S video, que es video compuesto, y acá también hay una entrada independiente de video, una L y una R, que son los dos canales de audio. Aquí tiene otra, y acá tiene el video por componentes, o sea por cada color. A veces los equipos traen, en lugar de traer estas tres conexiones básicas, que es video, L y R, a veces traen estos conectores Y, PB y PR, que es video compuesto, que es cuando el color lo dividen en estos tres distintos. Acá rojo, azul, es verde, azul y rojo, perdón, esa es dislexia mía. Y este es el video viene de esta manera, y supuestamente esto da mucha más calidad. No supuestamente, sí lo da, pero la mayoría de las personas nunca lo ha utilizado, nunca lo utiliza. Es más, ya está desapareciendo. Y ahora pues casi solo se está utilizando el HDMI. Y entonces el video venía compuesto, o sea, desglosado en estos conectores que estoy mostrando con el puntito rojo. Y abajo pues trae los mismos dos canales L y R de sonido. Si se dan cuenta, aquí todavía no está el sonido multicanal, o sea, no está así el sonido por canales, y que L, R, su buffer, su ROM, todavía no. Y acá, si se dan cuenta, también hay solamente una salida. Acá, si se dan cuenta, hay una salida RCA de LR y hay una salida óptica. También vimos los cables ópticos, ¿se recuerdan? Ok, entonces esta es una salida. Así como hay entradas ópticas, hay salidas ópticas para cables ópticos. Y esta tendría que dar una muchísimo mejor calidad de audio. Ok, y de video también, si es para video. Entonces acá yo les muestro cómo está el video compuesto otra vez por componente. Aquí hay una salida de video en el puntito rojo, por favor véanlo. La salida L y R. Acá tenemos una salida de RCA digital. En una gráfica anterior vimos una entrada digital. Esta es una salida. Y acá tiene su salida óptica. Al mismo tiempo acá tiene un conector HDMI y un conector para cable de red para internet, que nos servirá para hacer diferentes conexiones también vía internet, vía red. Luego tenemos aquí otro tipo de entradas y salidas analógicas, en donde estamos viendo principalmente esta gráfica la coloqué porque aquí están las salidas de video por componente, están las analógicas, el audio, y acá hay otro tipo de conectores. Por ejemplo, aquí hay un conector que también lo vimos en una videoconferencia anterior, que es el DB, que es una entrada para video, pero acá la diferencia es que acá ya trae entradas tipo USB, y esto es para conectar dispositivos USB, por ejemplo memorias, discos duros externos, etc. También trae una conexión para computadora, su cable de red, un HDMI out, y este conector que no se utiliza mucho en América, que es el Europort, pero este se utiliza más que todo en Europa. Aquí es muy raro ver este tipo de conector, pero mi idea era solo mostrarles acá, comenzando o introduciendo, que hay los equipos que traen sus entradas USB y las demás entradas normales.
Luego acá seguimos con la visualización de la combinación de entradas analógicas con las entradas digitales que están acá, dos HDMI que son para video. Acá podemos ver también cómo están en las interfaces las entradas por canales, o sea, audio 1, audio 2, video, ese video, y aquí a la par pues se veía el video compuesto. Les estoy colocando un montón de ejemplos porque me interesa mucho que ustedes se den cuenta de eso. Y por ejemplo, paneles en donde, por ejemplo, para mí me encantan a mí todo este tipo de aparatos en donde tienen entradas y salidas por montones. Me encanta cuando tienen entradas y salidas de todo tipo. Y por ejemplo acá pueden ver que tiene muchas entradas para computadora, tiene para cable coaxial, tiene para tipo DIN, tiene XLR por un lado, tiene para plug, tiene HDMI. Bueno, tiene una cantidad de entradas y tiene salidas y me encanta. O sea, a mí mientras más salidas y entradas tenga y de todo tipo, me encanta. A mí me encanta todo el equipo electrónico. Y por último, imagínense que ustedes encontraran esto. Mucha gente se va de boca cuando dice, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo conecto? Bueno, fantástico. Esto lo que tiene es que les da muchas ventajas. Y si se encontraran alguna vez con un equipo así, pues solamente lean. Lo único que tienen que hacer es leer. En donde dice in, en donde dice out, y ver nada más si no dice algún dato así es específico para algo en especial. Pero aunque sea un equipo así de complicado como se ve aquí en la gráfica, ustedes lo único que tienen que hacer es leer. Y si ustedes saben qué tipo de conectores tienen, qué es in, qué es out, qué tipo de conector tienen también, hacia qué lo van a conectar, saben que hay un L y un R, entonces no hay ningún problema. No importa si se encuentran con un equipo así, ustedes lo van a poder conectar. Solamente tienen que tener los conceptos básicos. Entonces, a pesar de que otra vez me extendí demasiado en mi videoconferencia, pues esta misma la estoy grabando porque se las voy a subir en un enlace de YouTube para que nadie diga que no lo puede ver, porque hay algunas personas que me dicen, es que mi internet no funcionaba bien y no lo podía ver en la plataforma. Bueno, lo que voy a hacer es que esta videoconferencia la estoy grabando y la voy a editar para subírselas lo más pronto posible para la tarea, ¿ok? Entonces, esta es básicamente la plática que les quería dar hoy. No fue la videoconferencia explicativa, no, fue un tema aparte, pero me interesaba mucho que ustedes supieran estos conceptos. Ojalá que si lo puedan ver, lo puedan volver a ver otra vez. Se cuidan bastante, les deseo una feliz tarde. Disculpen por todo el tiempo que les quito al platicarles demasiado, pero me interesa mucho que tengan todos estos conceptos. En las siguientes clases que vienen, que ya solo faltan 2 videoconferencias, vienen específicamente las conexiones de cada equipo con cada equipo, ¿ok? Que eso es lo que a ustedes también les interesa bastante. Les encargo mucho sus tareas, por favor, cuídense mucho, les deseo feliz tarde y hasta pronto. Se cuidan bastante, ¿ok? Chao.